pero es un clamor hecho una oración, hecho una canción. Lo que dice esta canción dice: clamé y me oíste, me viniste a rescatar. Escúchalo por primera vez y únase conmigo y cántela. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos. Dios de gracia, vengo en humildad y en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste y me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos. Dios de gracia, vengo en humildad y en tu presencia quiero estar. Mi vida pongo en tus manos. Mi vida pongo en tus manos. Dios de gracia, vengo en humildad y en tu presencia quiero estar. Clamé, clamé, me oíste y me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Clamé, me oíste y me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Vamos a decirle con nuestro ser y con todo lo que somos, la haremos. Y con mi ser te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré, con mi fe te exaltaré, con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Clamé, me oíste y me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Clamé, me oíste y me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Aleluya, Señor, aleluya, Señor.
Señor, te damos gracias, Señor, y te exaltamos, Señor, en nuestras vidas, Señor. Padre, estamos declarando, Señor, un día de victoria, Señor. Estamos declarando, Señor, que nosotros te estamos exaltando en medio de la congregación, Señor. Padre bueno, Señor, sabemos, Señor, que el salmista dice: ¿quién entrará, Señor, al lugar santo? ¿Quién entrará, Señor, delante de tu presencia? Y tú respondes: el que tenga manos limpias y un corazón puro, Señor. Padre, y te damos gracias por Jesucristo, Señor, porque su sangre nos ha limpiado, Señor. Te damos gracias porque tú, Señor, has restaurado nuestro corazón, Señor. Padre bueno, Señor, y tu sangre preciosa, Señor, nos hace limpios. Tu sangre preciosa es nuestra justicia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aquí hay un pueblo, Señor, que puede alzar manos limpias, Señor. Padre Santo, porque aquí hay un pueblo, Señor, que tiene un corazón puro para alabarte, para exaltarte, para santificar tu nombre, Señor, para glorificarte, Señor. Te damos gracias porque con Cristo Jesús tenemos acceso a tu presencia, Señor. Padre, porque podemos arrodillarnos delante del trono de la gloria tuya, Señor. Porque podemos tirar nuestras coronas delante de ti, Señor, y declarar que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el Divino Maestro, que tú eres, Espíritu Santo, nuestra guía, que tú eres el Consolador, que tú eres el que nos empodera, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque aquí hay un pueblo, Señor, que se fortalece en ti, Señor. Aquí hay un pueblo, Señor, que ha dejado las tinieblas, Señor. Aquí hay un pueblo, Señor, que tú has transportado, Señor, a tu luz admirable, Señor. Padre Santo, reprendemos todo espíritu de tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, que aquí hay un pueblo santo, Señor, que se une, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Declaramos que hoy es un día de milagros, Señor. Declaramos que hoy es un día de liberación, Señor. Declaramos que hoy es un día de sanidad, Señor. Declaramos que hoy tú libertas al cautivo, Señor. Declaramos que las cadenas hoy se rompen, Señor. Declaramos que tu gloria desciende en este lugar y que tu Espíritu Santo estás llenando y confirmando corazones, Señor. Declaramos que hoy viene un nuevo poder a nuestra vida, Señor. Un nuevo nivel de autoridad, un nuevo nivel de unción, Señor. Un nuevo nivel de consagración, un nuevo nivel de santidad en el poderoso nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si son tan amables, por favor, pueden tomar sus asientos. Dios me los bendiga en esta mañana gloriosa. Y a todos los que nos están viendo a través de internet o de televisión digital, también le damos la bienvenida en este día. Bienvenidos a Cristo Rey, bienvenidos a la Catedral del Avivamiento. Es un gozo volverlos a tener en esta su casa. Es un gozo que nos puedan dejar entrar ahí a sus hogares. Y esperamos que si algún día usted se encuentra por esta ciudad de Columbus, que pueda venir y visitarnos. Le prometemos que lo haremos sentir como en casa. Y ahora les pido que preparemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Amén, amén. Y yo les voy a pedir que por favor, ahí donde usted está, busque su Biblia. Y le repito, si todavía no tiene una, le exhorto para que se compre una. Le aseguro que le va a bendecir. Así que dele un codazo a su hermano ahí que tiene al lado y dígale: ya cómprate una, no seas tacaño. Y ahora usted regréseselo y dígale: tú también, no te hagas. Y si ya la tiene, por favor póngala en su mano derecha, símbolo de autoridad. Levántela y repita conmigo: esta es mi Biblia, la poderosa palabra de Dios, y en Cristo Jesús soy lo que dice que soy, puedo lo que dice que puedo, y tengo lo que dice que tengo. En estos momentos
Declaro mi mente alerta y mi corazón dispuesto para recibir la enseñanza de hoy. Y declaro que mi vida nunca, nunca, nunca será igual, será mejor. En Cristo Jesús. Amén. 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 Aleluya. Estamos con una serie y vamos en la 4ª semana de esta serie de 5 semanas. Y la serie lleva por nombre La Jornada Cristiana. En la primera semana vimos la jornada de muerte a vida. En la segunda semana vimos la jornada de la esclavitud a la libertad. La semana pasada vimos la jornada de víctimas a vencedores. Y en este día vamos a ver la jornada de religión a relación. Así que apúntelo. Y si por alguna razón usted no vino en alguno de estos domingos pasados, no se preocupe, los hermanos de multimedia tienen todos los DVDs, hable con ellos. O si al final usted quiere comprar la serie completa, bien lo puede hacer, comprar los DVD, porque además usted los puede utilizar para poder llevar a alguien al conocimiento de Cristo. Amén. Así que mi propuesta con esta prédica es que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento y que Él nos revele lo que es el nacer de nuevo y ser parte de la familia de Dios. Y que entendamos que eso nunca se va a lograr a través de ninguna cantidad de religión en nuestras vidas, sino que únicamente lo vamos a lograr cuando empezamos y entablamos una relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque de lo contrario, si nosotros nos volvemos religiosos y legalistas, eso va a limitar en nosotros lo que dijo el apóstol Juan en el capítulo 10, versículo 10 de su evangelio, o del evangelio que lleva su nombre, cuando dice: yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Cuando nosotros estamos bajo la sombra de la religión, bajo la sombra del legalismo, de lo que debemos y no debemos hacer, entonces nosotros todavía vivimos encadenados. Nosotros todavía vivimos con limitaciones, porque sí puedo hacer esto, no puedo hacer esto, sí puedo hacer esto, no puedo hacer esto. ¿Y saben qué? El Señor vino a romper toda cadena religiosa. Y si hubo a alguien que el Señor Jesucristo reprendió fuertemente, fue a aquellos saduceos, aquellos fariseos que querían llevar al pie de la letra el orden de la ley. Pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿sabe una cosa? Toda la ley se cumple en nosotros, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Entonces ya no la cumplo yo, sino que la cumple Cristo en mí. Y ¿sabe una cosa? Yo prefiero que Cristo cumpla la ley en mí y no ser yo el que cumpla la ley, porque ¿sabe qué? Desde que Dios le dio la ley a Moisés hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pablo que no había justo ni siquiera uno. Así que tenga cuidado. Amén. Muy bien, y a manera de introducción quiero decirle que en su libro Simplemente Jesús, así se llama el libro, Simplemente Jesús, el erudito de la Biblia, el señor N.T. Wright, describe una tormenta que se formó en la costa atlántica de los Estados Unidos en 1991, octubre, para ser más preciso. La tripulación de un barco pesquero llamado Andrea Georg salió de Gloucester, Massachusetts, y había navegado 500 millas hacia adentro del Atlántico. Un frente frío que se desplazaba a lo largo de la frontera con Canadá envió una fuerte tormenta de aire a través de la Nueva Inglaterra, mientras que al mismo tiempo del sureste de Canadá vino otra presión muy baja, y estos frentes se encontraron, produciendo lo que los lugareños luego llamarían el Halloween del noreste.
Robert Case, un meteorólogo, dice: solo estas circunstancias pudieron haber creado una tormenta tan fuerte como esta. Pero luego, como quien añade gasolina al fuego, la llegada de un huracán casi en su etapa final trajo consigo inconmensurable energía tropical para crear lo que algunos de nosotros conocemos como la tormenta perfecta. El huracán, entrando por el Atlántico, completó el cuadro. Las fuerzas de la naturaleza convergieron contra el indefenso barco Andrea Geol. Desde el oeste, desde el norte y desde el sureste, vientos feroces y enormes olas redujeron el barco pesquero a tan solo palillos de cerillos. Solo escombros fueron los que se pudieron encontrar de este barco. Por supuesto, antes también se habían producido tormentas perfectas, pero esta es la que se hizo más famosa por el libro y la película que se hicieron con este título. Ahora, el autor Wright compara esa singular tormenta con las fuerzas que se reunieron en los últimos días de la vida de Jesús sobre esta tierra. Y los ingredientes de esa tormenta, número uno, fueron un imperio romano que gobernaba todo lo que nosotros lo que en ese tiempo se conocía como civilización. Número dos, las autoridades religiosas legalistas que dominaban y controlaban la vida de la gente común. Y número tres, lo que Wright llama el viento de Dios, el cumplimiento profético y tan incomprendido para su pueblo y para el mundo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta tormenta perfecta se avecinaba a medida que se acercaba la Pascua. Y eso sucedió por lo menos en el año 30 antes de Jesucristo. Así que por favor, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Lucas, el capítulo 19, y vamos a estar viendo los versículos del 28 al 48. Pero por favor, mientras abrimos nuestra Biblia en Lucas 19, les voy a pedir que por favor, paralelamente usted me pueda seguir viendo este videoclip que nos enseña de cuando Jesús entra en Jerusalén. Passover is the biggest Jewish festival of the year. Thousands come to Jerusalem to thank God for releasing their ancestors from Egyptian slavery. Jesus' entrance creates a storm. The prophet Zechariah predicted that a new king of the Jews would enter the city on a donkey.
is he now? He's just entered the city on a donkey. See, your king comes to you, righteous and victorious, humble, and riding on a donkey. Where's he headed? Towards the temple. This agitator from Galilee. He's trouble. The crowds, how are they responding? And the Romans, have they made any move yet? No. Well, so far. He must not interfere with Passover. God will bring his wrath down upon all of us. And who knows what Pilate will do if the crowds run out of control. Nicodemus, go with Malchus. If he enters the temple, watch him. Do not blink. I need to know everything. Go. Why don't you make us free? Save us from the Romans, Lord! We come in peace, Barabbas. Get out of the way! Get back! The temple is the holiest place in the Bible. During festival times, selling sacrificial animals and changing money has become a thriving business. Jesus, please! Is it not written? Wait. Is it not written? My house shall be called a house of prayer. But you have made it a den of thieves. Who are you to tell us this? We teach the law, not you. You pray lofty prayers and love your shows of piety in the temple. Hypocrites, you could
cannot serve God and money. Triunfal. Y desde hace casi 2000 años la iglesia lo ha venido celebrando como el Domingo de Ramos. Pero déjeme decirle que hubo mucho más que eso en ese día, mucho más de lo que nosotros a simple vista, leyendo de las Escrituras, podemos presenciar. Esa fatídica semana para la vida de Jesucristo nos va y nos revela, nos va a dar por lo menos 3 aspectos en nuestra vida que en este domingo vamos nosotros a considerar. Déjeme decirle que la salvación viene al corazón del hombre no como el resultado de la religión. La salvación viene al hombre no como resultado del esfuerzo propio, como la de los fariseos, como la de los saduceos, sino como el resultado de una relación, como el resultado de la presencia vida de Jesucristo en nuestras vidas. Así que cuando Jesús se instala en nuestro corazón y Él toma su lugar en nuestras vidas como Señor, como Divino Maestro, como nuestro guía, hay cosas importantes que van a suceder. Y una verdadera relación con Jesús trae consigo algo que ninguna cantidad de religión puede hacer en nuestras vidas. Número 1, para aquellos que están tomando nota, cuando Jesús entra en nuestras vidas, perdón viene a nosotros porque Él es nuestro sumo sacerdote. Uno de los elementos de la tormenta perfecta que finalmente llevó a Jesús al Calvario fueron los saduceos. Los saduceos eran aquella élite religiosa del tiempo de Jesús que manipulaba y que controlaba a la gente en estos días. Inclusive el sumo sacerdote era un saduceo. Los saduceos eran aquellas personas que recibían los sacrificios que el pueblo traía y presentaban los sacrificios, los degollaban para el perdón y la limpieza de los pecados. Entonces el pueblo tenía que llevar su sacrificio delante de la presencia del sacerdote para que este sacerdote pudiera ofrecerlo por sus pecados. Hay una celebración anual que ellos tenían que se llama el día del Yom Kippur, la celebración más emotiva, y era cuando el sumo sacerdote degollaba a un cordero, y en ese día del Yom Kippur al sumo sacerdote se le era amarrado un cordón o una cadena en sus pies, porque después de que degollaba a ese cordero, tomaba su sangre y entraba al lugar santísimo, y la sangre era esparcida sobre el propiciatorio para el perdón de los pecados. Pero si el Señor, Dios, no aceptaba el sacrificio, inmediatamente y al instante el sacerdote moría y lo tenían que jalar. Lo tenían que sacar. Y después de esto, se agarraba un cordero y se sacaba fuera de la ciudad y se llevaba al desierto para que ese cordero se llevara los pecados del pueblo. Pero ¿sabe una cosa? Yo le tengo buenas noticias. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 10 que toda la ley era solamente sombra de lo que habría de venir. Y Jesucristo no solamente hizo su entrada triunfal como el Rey,
Jesucristo no solamente declaró cuando Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le dijo, tú lo has dicho. Él nunca negó su posición. Aunque lo crucificaron, aunque lo clavaron ahí en esa cruz, aunque lo martirizaron, aunque lo golpearon, aunque una lanza traspasó por su costado, con todo y eso, él seguía siendo rey. Pero ¿sabe una cosa? Él se abrió paso y aún en medio de esos saduceos, yo estoy seguro que pisó muchos de los pies de ellos cuando estuvo limpiando el templo. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban al pendiente de que no les fuera a arruinar sus festividades, los días de la Pascua. Pero ¿sabe una cosa? Jesucristo no solamente se presentó como sumo sacerdote ahí para interceder por el pueblo. Además de sumo sacerdote, también se presentó como el sacrificio. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 10, que Dios no estaba ya contento con tanto sacrificio, ni con la sangre de los toros, ni de los corderos, porque ningún sacrificio podía hacer al hombre apto de estar delante de su presencia. Ningún sacrificio podía hacer al hombre justo para recibir la vida eterna. Pero vino Jesucristo como el cumplimiento de la ley, y Él dijo, yo no he venido para abolir la ley ni a los profetas. Yo no he venido a abolirla, sino para cumplirla. Y cuando usted deja a Jesucristo entrar a su corazón, está dejando entrar a ese sumo sacerdote para que usted no tenga que ir delante de la presencia de ningún hombre, sino que el sumo sacerdote está viviendo en usted. El sacrificio de Cristo está en usted. La sangre preciosa del Cordero está en usted de una vez y para siempre. No hay sacrificios que nosotros debemos hacer. No hay ley que nosotros tenemos que cumplir. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo entra a nuestra vida, la ley entra a nosotros y es cumplida a través de Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, tenemos un intercesor. La Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos en Cristo. Aleluya. Estos saduceos eran los que querían llevar estrictamente la ley. Y aparte de los 10 mandamientos que nosotros tradicionalmente conocemos, ellos extrajeron de la Biblia otros 613 mandamientos. Y aparte de esos 613 mandamientos, le añadieron fiestas religiosas para asegurarse de que esto fuera un complemento para que el pueblo pudiese cumplir toda la ley. Pero mire, aún un fariseo de fariseos, cuando conoció esta verdad, dijo, no hay justo, ni siquiera uno. Ni judíos, ni gentiles, ni siquiera uno. Desde Moisés hasta Jesús, dijo Pablo, no he encontrado justo, ni siquiera uno. ¿Sabe por qué? Porque la ley no vino para nosotros hacernos actos delante de la presencia de Dios. Apunte esto, la ley vino para que nosotros entendiésemos que somos pecadores. La ley vino para que nosotros comprendiéramos que necesitamos un Salvador y un Señor. ¿Sabe qué? Él no es solamente nuestro sacerdote. Él es más que nuestro sumo sacerdote, porque la Biblia dice que Él mismo, tanto como sumo sacerdote y sacrificio por el pecado, de una vez y para todas, Él se entregó. ¿Sabe una cosa? Yo le llamo a esto una reforma. Una reforma de religión a relación. Jesús vino como sumo sacerdote por encima de todos los sumos sacerdotes y no ofreció un toro, no ofreció un cordero.
Él mismo se ofreció como sacerdote. Así que cuando Jesús entra a mi vida, cuando Jesús tiene su residencia en mi corazón, cuando yo empiezo una relación con Él diariamente, el sacerdocio entra a mi vida. La salvación entra a mi vida. Y la sangre de Cristo me limpia porque está en mí. La sangre de Cristo me limpia porque está en mí. Yo ya no tengo que llevar ninguna ofrenda a ningún sacerdote para que mis pecados sean perdonados. Ahora literalmente yo tengo al sumo sacerdote viviendo en mi corazón. Y sabe una cosa, cuando yo tengo perdón completo. Yo tengo limpieza a través de su sacrificio. Cuando Él mora en mí, de una vez y para todas, Él me ha limpiado. Yo ya no tengo que andar con actos religiosos. Ya no tengo que andar siguiendo legalidades, porque la Biblia dice que todas esas legalidades eran solamente la sombra de lo que había de venir. Cuando nosotros nos ponemos cargas nosotros mismos, cargamos a nuestras familias con legalidades, eso se vuelve religión. Y la religión mata, la religión separa, la religión destruye. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando Cristo vive en nosotros, hay libertad, hay convicción, hay entrega, hay dedicación, hay santidad. Porque el sumo sacerdote está en mí, porque la sangre de Cristo me limpia, porque tengo la libertad en el Espíritu Santo. Ya no hay sacrificio que yo pueda hacer. Lo único que el Señor demanda de mí, que yo presente mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que ese es mi culto racional. Pero también hay otra forma en que una verdadera vida de relación con Jesús trae consigo mucho más de lo que la religión puede hacer. Cuando Jesús entra en mi vida, la justicia viene a mí porque Él es la justicia. Él es el cumplimiento de la ley. Mire otra vez ahí en Lucas, capítulo 19, los versículos 39 y 47. Y nosotros vamos a ver cómo estos dos partidos se opusieron a las acciones de Jesús en aquel primer domingo de Ramos. Uno era el de los saduceos, o como el verso 47 los llama, los principales sacerdotes y escribas. El otro es mencionado en el versículo 39, los fariseos. Los fariseos eran los maestros de la ley, los rabinos y los que se esmeraban en el cumplimiento detallado de la ley de Moisés para intentar ganar el favor ante los ojos de Dios. Pero déjeme decirle que a pesar de los esfuerzos de los fariseos, ningún alma había logrado mantener la ley de Dios al pie de la letra. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada al hombre para hacernos justos. Repito, la ley no fue dada al hombre para hacernos justos. La Biblia nos dice en Romanos que la ley fue dada al hombre para mostrarnos que éramos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aleluya. En otras palabras, la ley existe para que usted y yo, todos nosotros, sepamos que somos pecadores. ¿Por qué? Para que sepamos que necesitamos un Salvador. Y ahí es donde Jesús entra en escena. Él es el cumplimiento de la ley. Mateo 5:17 lo dice: no crean que yo he venido para abrogar la ley y los profetas. Yo no he venido para abolirlos, sino
para cumplirlos. Él es el cumplimiento de la ley. Así que cuando Él entra en mi vida, cuando yo soy tentado, cuando de mis propias concupiscencias, cuando de mis propias debilidades soy tentado, yo puedo confiar que Él está viviendo su vida en mí, que Él me va a ayudar, que Él está en mí, que Él es mi refugio, que Él es mi fortaleza, que Él es mi pronto auxilio en la tribulación. ¿Sabe por qué? Porque Él es el cumplimiento de la ley y porque Él está tomando residencia en mi corazón y porque el poder de Dios viene a mí cuando Cristo viene a mí. Cuando Cristo entra a mi vida, la justicia de Dios entra con Él también a mi vida, porque Él es la justicia. La Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Así que cuando yo tengo a Jesucristo viviendo en mí, tengo la justicia de Dios viviendo en mí. Cuando yo tengo a Jesucristo viviendo en mí, no solamente tengo la justicia viviendo en mí, no solamente se refleja en mi ser exterior, pero también los demás pueden ver que hay un cambio en mí, hubo una metamorfosis en mí, Dios hizo una transición en mi alma, Dios me ha renovado, Dios me ha transformado, Dios me ha regenerado, Dios me ha limpiado, Dios me ha cambiado, Dios me ha vivificado, Dios me ha libertado, Dios me ha justificado, Dios me ha hecho libre, porque la justicia de Dios está en mí. ¿Sabe una cosa? Pero cuando la justicia de Dios está en mí, perdón viene a mí. ¿Sabe por qué? Porque el sacrificio que Él hizo para mí como sumo sacerdote, Él viene como sumo sacerdote, se presenta delante de Dios por mis pecados y no ofrece cualquier sangre, no ofrece cualquier sacrificio. Él se presenta delante de Dios con su propia sangre y Él dice, es verdad, no hay justo ninguno, pero por cuanto el pecado y la muerte entró por un solo hombre, así también la vida entró por un solo hombre, Jesucristo, hecho hombre. Y Él se presenta y su sacrificio es aceptable, una sangre que no fue contaminada por el pecado, una sangre que me hace limpio, una sangre que es aceptada delante de Dios. ¿Sabe por qué? El pueblo judío y los sacerdotes 365 días al año llegaban todas las mañanas al templo. Todas las mañanas subían los escalones, entraban y ofrecían sacrificios por el pueblo todas las mañanas. Y por la tarde ellos regresaban una vez más, subiendo para ofrecer sacrificio todos los días. 365 días al año los sacerdotes presentaban sacrificio. Pero cuando llegaba el Yom Kippur o el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año. Pero si el Señor no aceptaba ese sacrificio, de nada sirvieron los 365 días del año que se sacrificaron todas las mañanas y toda la tarde y todos los toros y todos los carneros. De nada sirvió porque el Señor no aceptaba el sacrificio. Pero hay un sacrificio que Dios no puede rechazar y es el sacrificio de Jesucristo. La Biblia dice que sin remisión de sangre no hay perdón de pecados. Y cuando Cristo entra en mí, yo tengo la seguridad que mis pecados han sido perdonados. Yo tengo la seguridad que si Dios me manda a llamar en este momento, yo voy a su presencia y Él me declara justo porque Cristo está en mí. Aleluya.
Y esa es la verdad de la iglesia. Y eso es lo que nos da la victoria. Y eso es lo que nos da la convicción. Y eso es lo que nos hace justos delante de Dios. Pero también hay una forma más en que una verdadera vida de relación con Jesús trae consigo mucho más de lo que la religión puede hacer. Cuando Jesús entra en mi vida, una nueva potencia, un nuevo poder viene a mí, porque Él es mi Rey. Y si Él está viviendo su vida en mí, el poder de Dios está en mí. La potencia de Dios está en mí. Probablemente has oído la historia de cómo uno de los días después de entrar en la ciudad, Jesús fue detenido y puesto a juicio. Y él fue, fíjese, él fue puesto a juicio entre dos hombres. El rey Herodes, que se autoproclamó rey de los judíos, y por Pilato, el gobernador, el representante del emperador romano. Y estos dos hombres terrenales supuestamente tenían el poder de indultar o sentenciar a Jesús. Sin embargo, déjeme decirle que todo el tiempo Jesús mantuvo su posición, mantuvo su postura delante de estos seres humanos, porque Él sabía que el verdadero poder estaba en sus manos y no en las manos de estos hombres. Aquellos hombres no podían hacer nada en contra de Él, aunque ellos suponían que lo podían hacer. ¿Eres rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Y Él le dice, usted lo ha dicho. Jesús no iba a mentir. Él no podía negar su reinado. Pudieron haberlo detenido, pudieron haberlo hecho de todo, pudieron haberlo humillado, porque la Biblia dice que lo dejaron desnudos delante de la creación. Pero ¿sabe una cosa? Con todo y eso, su reino estaba en Él. Y Él es el Rey de la humanidad. Él es el Rey de la gloria. Y es por esta razón que después de que Jesús murió, Él pudo resucitar de los muertos, porque solamente alguien que tiene el poder, la potestad, el reinado sobre un imperio puede gobernar ese imperio. Y la Biblia dice que Él tiene la potestad y el poder del imperio de la muerte. Por eso Él resucitó. Y ese poder también está en mí, para que a través de ese poder yo también pueda resucitar, no solamente de la mediocridad, no solamente del pecado, no solamente de la esclavitud, pero poder resucitar a una vida eterna, a una vida nueva en Cristo Jesús. Los apóstoles no entendían plenamente que Jesús era un tipo diferente de rey y que su reino era diferente. Pero Él sabía lo que ellos querían. Y por eso el Señor Jesús les dijo, recibirán poder. Recibirán poder. Pero no sería un poder político. No sería un poder terrenal ni temporal. Les dijo, recibirán un poder diferente, pero no es menos real, es un poder más fuerte, un poder para testificar el reino de Dios, como lo hizo Pedro en aquella primera predicación que vinieron 3,000 hombres a los pies de Cristo, como lo hizo Pedro y Juan en la curación del mendigo ahí en el templo. Un poder para convertir la debilidad en fortaleza, como la experiencia de Pablo después de su conversión. Un poder para resistir la tentación, un poder para vencer el mal, un poder para soportar la persecución, un poder para cambiar el mundo, como lo revela la Biblia en el libro de Hechos. Ese es el poder que viene a morar en nosotros cuando Cristo viene a nosotros. Y déjame decirte que ese poder puede ser tuyo si aceptas al Rey. Porque cuando Jesús entra en tu vida, un nuevo poder, una nueva potencia
viene a ti, porque Él es el Rey y porque su reino se establece en ti. Su reino se establece en ti y todo el poder del reino viene a ti. Por eso el Señor dijo, mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes van a poder hacer en mi nombre, porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. Palabras audaces, pero ciertas. Todo esto puede ser tuyo, si no es que lo es ya. Todo esto puede ser una verdad para usted por medio de una sencilla, pero muy poderosa oración. Así que te invito a que te pongas de pie y te invito a orar junto a mí. Y no nos queremos despedir de esta programación sin antes también a todos los que nos están viendo a través de televisión digital o a través de internet puedan recibir a Jesucristo en su corazón y hacer esta oración conmigo. Si usted nunca ha recibido a Jesucristo en su corazón, y si usted no ha experimentado esta gracia, si usted no ha experimentado esta libertad, si usted no ha experimentado este poder, yo le voy a pedir que usted levante sus manos en señal de rendición. Aquí, ahí en su asiento donde usted se encuentra, o a través del internet, ahí donde tú te encuentras, y que tú puedas decir, Señor Jesús, yo he tratado de hacer en mis propias fuerzas el bien y vivir una vida recta y no he podido hacerlo. Sé que no merezco tu perdón. No he podido lograr la rectitud. No tengo ningún poder en mí mismo. Pero Señor, yo quiero en este día, reconociendo mis pecados, reconociendo mis debilidades, Señor, venir delante de tu presencia y pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados, Señor. Sé que tú eres mi sumo sacerdote, sé que tú eres mi intercesor y yo te acepto en mi corazón como mi sacerdote, como mi intercesor. Por favor, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Hazme una nueva criatura. Introduce tu justicia en mí. Introduce ese poder del Espíritu Santo en mí. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, aunque sencilla, le aseguro que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y si usted está viéndome a través del internet o de televisión digital, yo le voy a exhortar para que busque una iglesia donde usted pueda crecer en el santo conocimiento de la palabra de Dios y poder usted incorporarse. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y para todos nosotros, por favor, oremos juntos y digamos, Señor Dios,